Bienvenidos a la segunda sesión del curso de Innovaciones Tecnológicas en Salud del Magíster en Práctica Avanzada de Enfermería. Hoy día vamos a hablar sobre dos temas principalmente. El primero de ellos, el intercambio de información en salud y la idea de interoperabilidad, que es un tema que ha tenido cambios importantes recientemente en Chile, cambios positivos. Y el segundo de ellos es la idea de lo que es un sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas que va a ser nuestra puerta de entrada al mundo de la inteligencia artificial, como otra innovación tecnológica que está afectando positivamente al mundo de la salud. Así que sin más, vamos a empezar. Solo como recordatorio, para que no perdamos el foco de dónde estamos, desde dónde estamos pensando en todos estos temas. Lo primero que hablamos la sesión pasada es la idea de la informática como disciplina, que es aquella disciplina que estudia la información, el conocimiento y los sistemas de gestión de la información, pero en genérico. Entonces su foco está más puesto en temas como algoritmos, en almacenamiento, en redes y en sistemas de información, propiamente tal. Luego tenemos la informática en salud, que es la informática aplicada a la gestión del conocimiento en el sector de la salud, con las particularidades propias de los datos y de la información en la salud que dijimos que eran complejos, que estaban fragmentados, que es parte de lo que vamos a ver hoy día con el tema de la interoperabilidad y que tenían problemas de calidad. Y por último, esta noción de salud digital, que es una idea emergente que ha aparecido con más fuerza en los últimos años y que en el fondo se arma de todas estas tecnologías, se arma de estas disciplinas, pero tiene un foco puesto en mejorar la calidad y la eficiencia de la atención en salud. Y no necesariamente está tan preocupada del detalle técnico específico, cuál es el mejor algoritmo, cuál es la mejor manera de intercambiar la información, sino que, digamos, separa sobre esas disciplinas para poder entregar una mejor atención. Otro punto importante que también revisamos en la actividad de la sesión uno es esta idea de que los datos no son la realidad y no podemos olvidarnos que los datos no son la realidad, sino que son una representación, una abstracción. Y es posible que suene un poco majadero a estas alturas seguir insistiendo en eso, pero en la medida uno más tiempo invierte trabajando en esta área, más se da cuenta que muchas veces se olvida esto y se asume que porque hay datos se van a poder hacer cosas y esto no necesariamente es así. Particularmente porque los datos se originan, y como mencionamos en la sesión anterior, a partir del registro clínico que pudiera ser en papel o electrónico. En la sesión pasada hablamos de cuáles eran las funciones del registro clínico en general, de cuáles eran las ventajas y las desventajas del papel versus el electrónico, y también mencionamos algunas de las funcionalidades adicionales que agrega el registro clínico electrónico, dos de las cuales vamos a adentrarnos hoy día más en profundidad, que son los sistemas para el soporte a la toma de decisiones y los sistemas de comunicación y conectividad que vamos a llamar intercambio de información en salud y que está facilitado por este mecanismo o este fenómeno de la interoperabilidad o del intercambio de información en salud. Entonces, hoy día los objetivos de la clase son dos. Primero, reconocer la importancia del intercambio de información en salud y segundo, entender algunos conceptos respecto a la interoperabilidad propiamente tal, que es un tema que va a estar muy en boga, que ustedes van a escuchar, y la idea y las aplicaciones de los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas, que le llamamos CDSS por sus siglas en inglés, Clinical Decision Support Systems. Vamos a comenzar entonces con la idea del intercambio de información en salud y la interoperabilidad. Y esto se relaciona con algo que vimos en la sesión pasada, que es el segundo punto, y es que los datos en salud están fragmentados. Se encuentran fragmentados al interior de nuestras instituciones de salud, donde tenemos distintos sistemas que abarcan distintas áreas del cuidado de la salud de los pacientes. Ahora voy a tener un poco más en esta diapositiva, donde vemos que hay sistemas de administración general, donde están los sistemas financieros, las compras de un hospital, por ejemplo, del sistema de recursos humanos, de donde se deben generar los índices maestros de prestadores al interior de una organización, donde están todos los enfermeros que están disponibles en la organización, todos los médicos, todos los TENS, ¿cierto? Esto está integrado con registros de asistencia en los hospitales. Viendo hacia otras columnas tenemos los sistemas de administración de investigación, los sistemas de operaciones clínicas, donde empiezan a aparecer cosas que ustedes ya conocen y que han visto, como los sistemas de transporte, por ejemplo, los sistemas de manejo del aseo, los sistemas de manejo de los turnos, de nutrición. Y luego, ya inclusive marcado en otro color aquí, son los que
los datos que uno tiende a pensar más frecuentemente respecto a datos de pacientes, como son el registro electrónico, la prescripción de recetas, que la semana anterior, en la sesión anterior hablamos sobre estos sistemas de gestión de órdenes computarizadas, mostramos ejemplos inclusive de cómo se veían las recetas cuando son generadas por sistemas de información versus cuando son generadas en texto libre y cómo eso facilita o dificulta el uso secundario de esos datos, los sistemas de órdenes de exámenes, y luego, más a la derecha aún, ya empiezan los sistemas propiamente tal como el sistema de información de farmacia, donde probablemente hay algún tipo de relación con los inventarios, dependiendo de cómo esté estructurado el hospital, si es que hay, por ejemplo, un sistema de recursos empresariales, como podría ser un SAP, por ejemplo, y la conexión que pueda existir o no existir entre SAP, la gestión de los inventarios, y el sistema de prescripción de farmacia, está conectado al registro clínico, sistemas de laboratorio que están encargados de recibir los procesamientos de las órdenes que se indican, hacer el seguimiento de las muestras cuando llegan físicamente al laboratorio, conectarse como sistema de información con los distintos tipos de máquinas que realizan los analitos, que realizan los procesamientos sobre los analitos, por ejemplo, exámenes de orina, exámenes de sangre, cosas como los electrolitos, cosas como las medicinas de hormona. Las máquinas son capaces de obtener un número, generalmente a partir de una muestra de algún fluido, y ese número es enviado, vamos a ver cómo ocurre eso después, al sistema de información de laboratorio, que luego genera un reporte, que ese reporte se puede imprimir en PDF, por ejemplo, puede salir y enviarse a la ficha clínica. Todas estas cosas, como ustedes pueden ver, múltiples sistemas, incluyendo radiología, entre otras cosas, son distintos sistemas creados por distintos proveedores que no necesariamente se comunican entre sí. Entonces esto genera la fragmentación intrainstitución. Y más aún, cuando un paciente a lo largo de su vida, ustedes pueden ver aquí en este gráfico, el paciente abajo, esto de acá abajo, el XX es el tiempo a lo largo de la vida del paciente, tiene encuentros con un médico general en una consulta particular, luego tiene otro encuentro, es derivado a un especialista, luego se hospitaliza, después vuelve al ambulatorio y vuelve a controlarse y vuelve a hospitalizarse en otro lugar. Entonces ustedes pueden ver que a lo largo del tiempo se generan datos en múltiples organizaciones de salud, cada una de ellas con múltiples sistemas de información, y entonces eso explica por qué es tan difícil tener una visión holística de lo que le está ocurriendo a una persona en el mundo de su salud. Y para lograr resolver este problema, es que aparece este concepto de la interoperabilidad, o la habilidad o capacidad de dos sistemas de información para intercambiar información, pero es muy importante que la información no sirve si se intercambia y no se hace nada con ella, sino que además debe ser utilizada. Entonces, esto, cuando ustedes hablan de interoperabilidad, vamos a ver, y hoy día voy a tratar de mencionarles hartas cosas tratando de generar curiosidad, tratando de mostrarles un poquito más atrás de la cortina de qué hay en este mundo, pero si se quedan con algo de toda la complejidad que está aquí, cuando ustedes escuchen hablar de interoperabilidad, porque hay una nueva ley de interoperabilidad aprobada recientemente, que se va a seguir probablemente un reglamento y un montón de cosas que son importantes, cuando ustedes escuchen interoperabilidad tienen que pensar en intercambio de información entre dos sistemas para que la información sea utilizada. Y en medicina, bueno, utilizada para el cuidado de los pacientes. Habíamos adelantado en la sesión previa que para poder intercambiar información y utilizarla se requieren varios requisitos. No es algo, digamos, que ocurra espontáneamente. Entonces hay cuatro niveles en la práctica de, comillas, interoperabilidad, que van desde la más básica, la interoperabilidad técnica, que es lo mínimo que se requiere, la conexión entre los sistemas, hasta la interoperabilidad organizacional, que es cuando la organización ya es capaz de hacer algo con el dato que se compartió. Entonces vamos a irlos viendo uno por uno con un poco más de detalle. En lo que es interoperabilidad técnica, nos referimos al hardware y el software que permiten la comunicación. Los protocolos de comunicación, si se quiere. Aquí hay varios tipos de protocolos de comunicación. Puede ser un pendrive que pasa un archivo de un lado a otro, puede ser un cable de Ethernet, en una intranet, por ejemplo, que permite que dos computadoras se conecten entre sí. Puede ser la internet propiamente tal. Puede ser protocolos de envío de correo electrónico, o puede ser cualquier tipo de protocolo o mecanismo de comunicación entre dos dispositivos. Es la capa más básica y la capa mínima que se requiere para poder siquiera pensar en que vamos a poder intercambiar información. Y eso sería la interoperabilidad técnica. Luego que tenemos conectado, digamos, para efectos de nuestra analogía, que tenemos un cable conectando dos computadores,
viene el siguiente paso, que es la interoperabilidad sintáctica, que tiene que ver con la, comilla, sintaxis, el formato en el que se están enviando la información o los datos. Entonces, para ejemplos de la analogía más sencilla que ocupamos para primero entender esto, después vamos a mencionar la práctica cómo se ve más técnicamente, pero esto podría ser el que nos pongamos de acuerdo con que vamos a abrir un archivo Word, por ejemplo, que vamos a mandar un documento en Word y que ese va a ser el mecanismo en el cual nos vamos a comunicar. Entonces, si logramos conectar dos computadores y del computador uno yo mando un archivo en Word al computador 2, el computador 2 si tiene instalado el programa de Microsoft Word, debería ser posible abrir ese archivo. Entonces, el ponerse de acuerdo entre los dos sistemas de que van a usar un formato es lo que permite que exista esta interoperabilidad sintáctica. Y aquí ustedes pueden ver ejemplos de cuando no hay interoperabilidad sintáctica. Cuando, por ejemplo, les mandan un archivo en una versión anterior de un programa que la versión nueva del programa no reconoce, o al revés, de la versión nueva del programa a la versión antigua del programa, y el programa antiguo no lo puede abrir. O porque el formato del video no es posible abrir. Entonces ustedes mandan un video al celular y el celular no es capaz de abrir. Entonces, pese a que haya habido comunicación, pese a que haya habido interoperabilidad técnica, no es posible hacer uso de lo que se intercambió, que era el segundo requisito de la interoperabilidad, y por lo tanto, no podríamos decir que hay interoperabilidad sintáctica en este caso. Como tercera capa está la interoperabilidad semántica, que es la interpretación de los datos y, más importante aún, que se mantenga el significado que se le quiso dar en primera instancia. Y esto nos hace recordar la idea que habíamos hablado, que los datos son abstracciones de la realidad creados con un objetivo, con un propósito. Entonces, cuando alguien hace un diagnóstico y quiere codificar ese diagnóstico para poder guardarlo en un sistema de información, y ese diagnóstico lo hace con un fin de atención clínica. Él dice, este paciente tiene una apendicitis, le pone un código CIE-10, por ejemplo, y entonces queda guardado ese código CIE-10. Y ese código CIE-10 lo mando hacia otro registro clínico de otro proveedor, porque tenemos conectado por cable y porque acordamos un formato de mensajería que ellos puedan abrir. Cuando abran el mensaje y vean ese código CIE-10, si ellos utilizan el CIE-10 para decodificar, va a haberse mantenido el significado de lo que ese código era. Una apendicitis aguda, por ejemplo. Nuevamente, solo para recordar y hacer énfasis en la importancia de no olvidar que los datos se crean con una finalidad específica. Si es que la persona en el origen creó el dato con un fin de cobro y no era su intención hacer un diagnóstico clínico preciso, sino que su intención era solamente encontrar un diagnóstico para justificar el cobro de una prestación, él puede haber puesto un diagnóstico genérico o puede haber puesto el nombre de un procedimiento genérico, como muchas veces uno puede ver en procedimientos quirúrgicos que se hablan de mutilaciones graves, por ejemplo. El código de la cirugía es una mutilación grave y ese código se manda hacia otro lado. Y entonces si el segundo lado es capaz de recibir ese código, lo interpreta como motivación grave, pero en el otro grado, en el segundo sistema de información, quieren utilizar ese dato para hacer otro tipo de cosa que no sea de cobro, se van a encontrar con problemas, porque pese a que hayan logrado transmitir la información, la finalidad con la cual se creó el dato era cobro. Y eso explica por qué ese dato no es útil para otro tipo de fin. Y por último, en el cuarto lugar, tenemos la interoperabilidad organizacional. Y es que de nada sirve que nos llegue el dato por el cable, que podamos abrir el mensaje o el archivo y que podamos entender el idioma. Eh, Acá la analogía que había puesto, por eso los caracteres en chino, por ejemplo, es la idea de, en japonés en este caso, la idea de que yo podría abrir el archivo en Word, pero podría venir en un idioma que yo no entiendo. Entonces, eso es como que venga codificado o que se pierda el significado de la comunicación. Eso, para eso era esta imagen. Y eso para decir que pese a que yo logre conectarlo con un cable, logre mandarlo en un formato que los dos entendamos y que esté codificado y se mantenga el significado, que en el fondo que hablemos el mismo idioma, no sirve de nada si me llega ese mensaje y yo lo guardo en una base de datos y no hago nada. Un ejemplo clásico de esto, que me tocó ver en algunas oportunidades, era la comunicación entre un sistema de registro de endoscopía y el policlínico de gastroenterología de una institución de salud en el cual había intercambio de información entre
los resultados de la endoscopía y el policlínico, pero no había un proceso que se hiciese cargo de la información que llegaba desfasada en el tiempo desde el centro de endoscopía. Entonces, por ejemplo, pudieran haber hallazgos que hicieran importante que un paciente se controlara, digamos, en 3 meses o en 6 meses con una nueva endoscopía. Y eso no, eso en el fondo no había ningún proceso en el centro receptor para hacerse cargo de esa información y para actuar sobre esa información, para llamar al paciente y hacerlo venir, por ejemplo. En la práctica eso, pese a que había interoperabilidad y había intercambio de información en salud, no llegaba al último nivel, que es el que realmente queremos, donde el intercambio de información se utiliza para algo útil. Entonces, esto requiere que la organización tenga pensado un mecanismo para hacerse cargo de lo que va a hacer con el intercambio de esta información. Entonces, en modo resumen, tenemos estos 4 niveles de interoperabilidad, desde lo técnico, que para efectos de nuestro ejemplo era un cable, lo sintáctico, que era el formato del archivo que se mandaba, el semántico, que era el idioma del archivo que se envió, y organizacional es que hubiese un proceso y que la comunicación y que la organización estuviese preparado para hacer algo con esa información. Entonces, intercambiar, poder abrir, poder entender y utilizar. Son los 4 componentes de la interoperabilidad. Y ahora, para hablar de interoperabilidad en salud, todo lo anterior, digamos, podría aplicarse a cualquier área en la que uno quisiera intercambiar información entre los sistemas. Aquí la idea es que tenemos la capacidad de poder intercambiar entre diferentes sistemas de información para mejorar la prestación de salud de los cuidados de individuos y las comunidades. Y entonces este fenómeno puede ocurrir tanto dentro de la organización, en que uno comunica los sistemas de la organización misma, lo que hablamos hace un rato atrás, cuando hablamos de sistemas de información de imágenes, de laboratorio, del registro clínico, de cobranza, por ejemplo, de traslado de las camas del paciente entre sí, pero también entre organizaciones de salud, por ejemplo, entre un hospital regional, un hospital en la capital, por ejemplo, entre niveles primario, secundario o terciario de atención, entre otros. Pero la pregunta que me interesa hacer un poco más de doble clic en el fondo es, ¿cómo ocurre esto más concretamente? Aquí tenemos algunos ejemplos. Yo solicito un examen desde el registro clínico y ese examen, la orden llega al laboratorio y se empieza a preparar, por ejemplo, o en imágenes. Yo hago una solicitud, un examen de imagen y esa información llega al sistema de imágenes y sube un técnico a buscar al paciente para llevárselo a hacerse un examen. Prescripción de medicamentos, traslado a pacientes, resultados de exámenes, entre otros. ¿Cómo ocurre todo esto? Si tenemos dos sistemas de información. Entre los dos sistemas hay una interfaz. Aquí yo puse una imagen de un vaso con, con agua y aceite. Se puede ver que entre los dos líquidos hay una interfaz. Y para efectos en el mundo de la informática en salud, nuestra interfaz es aquella, digamos, donde ocurre, o el traductor, si se quiere, que es capaz de poder enviar un mensaje entre los dos sistemas para hacer una transacción y hacer el intercambio, obviamente. Entonces, para efectos prácticos, la interfaz para efectos de este curso va a ser aquí el traductor del formato, ¿sí?, entre los dos, que envía un sistema a otro sistema. Entonces, cada sistema tiene sus datos almacenados de forma distinta, sus tablas son distintas, la forma en que almacena las variables es diferente, pero dado que queremos conectarlos, debe haber una interfaz que haga esa traducción. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, sistema de radiografía, sistema de registro clínico, de laboratorio, administrativo, y todas las comunicaciones que pueden existir entre sí, como el registro le puede pedir al sistema de imágenes, le puede pedir al laboratorio, y el de imágenes le quiere pedir al laboratorio la creatinina, por ejemplo. O sea, todos estos sistemas tienen comunicaciones entre sí, y a su vez todas las organizaciones de salud podrían tener comunicación entre sí con otras organizaciones de salud. Y esto termina siendo, como mostré en la tabla al principio de la presentación, empieza además a requerir esta integración entre el mundo, comillas, back office, ¿cierto? Y el mundo clínico. Esta integración entre el registro clínico electrónico o que también le llaman GIS en algunas partes, y un ERP, un sistema de planificación de recursos empresariales, como por ejemplo SAP, por dar un ejemplo bien conocido. Esa integración siempre es compleja de realizar por la complejidad también de las tablas y los procesos que están asociados. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Todos estos dos son ficticios, fueron generados como un ejemplo para un curso
de salud digital que realizamos en la universidad. Y estas eran dos versiones de bases de datos distintas entregadas a dos estudiantes diferentes, y en los cuales se les pedía que pudieran intercambiar información entre sí, que pudieran unificar sus tablas entre, digamos, dos centros de salud, por ejemplo. Y aquí empiezan a aparecer los problemas que se empiezan a encontrar. Las variables tienen nombres distintos, están codificadas de forma diferente, hay problemas de conformidad estándar, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas empiezan a ocurrir en que es difícil mantener, en este caso, el significado de lo que significa la variable. Por ejemplo, acá ustedes se fijan mujer, M, hombre, 0, H, M. Ahí hay un tema de interoperabilidad semántica, porque no somos capaces de entender qué significa cero. Cero es hombre o es mujer. En este caso, lo que tenían que hacer es que tenían que empezar a mirar cómo se llamaban las personas y tratar de inferir cuál era cómo hacer la asignación para poder, de esa manera, unificar las bases de datos. Pero lo que interesa mostrar en este caso es esta idea de que, por ejemplo, cuando hay dos sistemas, se requiere una interfaz entre dos sistemas. O sea, dos personas tienen que ponerse de acuerdo. Pero el problema que tiene esto es que en la medida empiezan a aparecer más partes involucradas. O sea, si nosotros quisiéramos que 5 personas, que cada una de esas 5 personas tiene una base de datos diferente con nombres distintos en las columnas o con formas distintas de codificar. Si cada una de esas 5 tiene que intercambiar con las otras 4, el total de interfaces es 10. Entonces empieza a crecer de una manera muy rápida el número de interfaces o puestas de acuerdo que tienen que ocurrir para que esta información pueda transmitirse. Entonces usted aquí, ahí está la fórmula de cómo es un combinatorio de cómo se llega al número total de interfaces que se requieren. Aquí está el número de establecimientos de salud en Chile en base a la base de datos de ingresos hospitalarios del DEIS de hace algunos años atrás. Y aplicando la fórmula, podemos ver que el total de combinaciones es gigantesco. Entonces, si quisiéramos que todos los centros de establecimientos de salud de Chile conversaran entre sí, se intercambiaran información entre sí, tendríamos un problema gigantesco. Y aquí es donde aparece el interrogante, y toda esta introducción nos lleva a la idea de la estandarización como el mecanismo de resolución de este problema, del crecimiento, digamos, exponencial, por así decir, de la cantidad de interfaces en la medida se agregan nodos que quieren intercambiar información entre sí. Porque si todos nos ponemos de acuerdo en que vamos a ocupar un estándar, solamente nosotros tenemos que cambiar nuestra base de datos o tenemos que enviar los mensajes ocupando ese estándar y el otro lo va a poder entender. Entonces, de esta manera, en el ejemplo que había mostrado, si todos nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, que vamos a llamarle a la columna que representa hipertensión, la vamos a llamar HTA en minúscula, y que 0 va a significar ausencia de hipertensión, 1 va a significar presencia de hipertensión y vacío va a significar no evaluado. Si nosotros logramos ponernos de acuerdo en eso, basta con que nosotros cambiemos nuestras bases de datos una sola vez y no tengamos que estar teniendo un diccionario para cada una de las personas con las que nos queremos relacionar. Entonces, esa es la idea central de la estandarización, y aparece entonces una organización llamada HL7 que busca generar estándares en salud para poder facilitar el intercambio de información. Y en salud hay múltiples organizaciones en realidad que se encargan de generar estándares, cada una, por así decirlo, en su propio reino. HL7, por ejemplo, Health Level 7 significa HL7, se dedica generalmente a generar estándares que tienen que ver con la interoperabilidad sintáctica, en el fondo en el formato en el cual se intercambia la información. Hay otras organizaciones que no tiene sentido que las aprendan, solo las quiero mencionar por completitud y por si a alguien le llama la atención profundizar más. Por ejemplo, NEMA crea el estándar DICOM, que es la manera en la cual se almacenan y se envían las imágenes. Por ejemplo, entre las máquinas que toman los escáneres y los sistemas de visualización de imágenes al interior de las organizaciones de salud. Así también existen otras organizaciones como SNOMED, por ejemplo, que se dedica a hacer los diagnósticos, la OM10, que cubre diagnósticos a través del CIE-10, o LOINC, creado por el Instituto Regenstrief, que hace principalmente códigos semánticos, es decir, de significado para exámenes de laboratorio. Y entonces, como habíamos hablado antes, que existen niveles de interoperabilidad, así como hay niveles de interoperabilidad, para cada nivel hay estándares que se utilizan para facilitar esa interoperabilidad. Entonces, como yo les decía, un estándar de interoperabilidad técnico es el protocolo Internet, protocolo IP. Un estándar sintáctico
que en el ejemplo que hemos hablado, por ejemplo, de ocupar Microsoft Word, es HL7 y particularmente un protocolo llamado Fire, que está muy de moda y que es como el fondo hacia donde están migrando y eso donde se está planteando en Chile la interoperabilidad sintáctica. Luego están los estándares semánticos que tienen que ver con el significado y ahí está CIE10 y SNOMED. CIE10 y SNOMED para codificación de diagnósticos, por ejemplo. Vamos a hablar un poco más de eso porque eso es más cercano a lo que nosotros hacemos. Y para efectos de interoperabilidad organizacional, de cómo lograr que las organizaciones intercambien información entre sí y estén listas para recibirla y sepan cómo hacer esto bien, también hay estándares en cómo hacer eso, pero no vamos a entrar mucho más en detalle. Sí vamos a hablar un poco más de los estándares semánticos. Entonces, para efectos de estándares semánticos, vamos a hablar nuevamente, la idea de los estándares semánticos es facilitar la interoperabilidad semántica, que básicamente tenía que ver con la idea de preservar el significado de datos entre dos sistemas. Y nos vamos a centrar en el mundo para la codificación diagnóstica, porque es algo que estamos familiarizados en la área de la salud y que conocemos con detalle. Entonces, solo para estar completamente de acuerdo que estamos hablando de lo mismo, cuando uno habla de diagnóstico, en realidad hay un espectro en el proceso de diagnóstico que va desde un síntoma como diagnóstico, por ejemplo, baja de peso en estudio, un síndrome como un conjunto de síntomas y signos que le ponemos un nombre y también lo podemos poner como diagnóstico, un diagnóstico genérico, un diagnóstico general, eh, o un diagnóstico muy específico, o que podría ser más específico que esto, pero más específico en sí mismo. Entonces, por ejemplo, baja de peso podría ser una diabetes, un cáncer, una tuberculosis, un lupus, un síndrome consultivo, quizá uno piensa más en un cáncer, en una infección crónica o en algo reumatológico. Los cánceres tienen más, cierto, más especificidad respecto a cuál es el primario. En el cáncer de recto esto aún podría refinarse más respecto, por ejemplo, a la presencia o ausencia de ciertas mutaciones que son importantes para el tratamiento. Pero lo importante es que los profesionales de la salud en general requerimos de gran flexibilidad para poder representar la realidad biológica, que esto es más fácil hacerlo en datos no estructurados, como hablamos en la primera sesión. ¿Y por qué les hago toda esta mención de los diagnósticos? Porque al final, aquí hay un ejemplo de diagnósticos de un paciente de UCI en texto libre, que es fácil de poner esto, shock mixto, cardiogénico más séptico en resolución. Aquí hay un montón de términos que son fáciles de mencionar en términos, digamos, descriptivos, pero que para un computador es difícil de entender. Por lo que hablamos de que también los procesadores requieren datos estructurados para poder procesar la información y poder mantener el significado de la información. Entonces, cuando nos pasamos al mundo del CIE10, de la codificación diagnóstica, esto un computador sí lo puede entender y sí potencialmente podría intercambiar esta información con múltiples otros computadores, ya sea dentro o múltiples sistemas, dentro de la organización, entre la organización e inclusive, por ejemplo, el Ministerio de Salud, para efectos de los egresos hospitalarios, por ejemplo. Pero espero que se puedan dar cuenta que aquí hay una pérdida de información significativa. O sea, em, por ejemplo, en el número 2 infarto agudo al miocardio con supradesnivel de la pared inferior lateral, tardío, o sea que se presentó tarde, que llegó con varios días de evolución, secundario a la enfermedad severa de dos vasos, al cual se le hizo un procedimiento. El código no es capaz de representar toda esa complejidad y abstrae y simplifica. Entonces ahí vemos un ejemplo de esa pérdida de información. Y esto nos recuerda algo que comentamos en relación a la actividad de la sesión 1, que es que mientras más libre el dato, muchas veces su utilidad puede ser un poco mayor, pero su procesamiento es menor, es más difícil de procesar. Y en la medida lo hacemos más estructurado, es más fácil de procesar, pero se empieza a ser más difícil de usar. O sea, mostrábamos un ejemplo de una interfaz gráfica llena de checkboxes y llena de clics que hacer y que uno podría representar lo mismo escribiendo dos, tres palabras. Entonces, encontrar ese punto, ese lugar perfecto, esa zona en la cual el dato es muy útil para el uso primario y secundario, pero además es fácil de usar, es una consideración de diseño importante de los sistemas de información en salud. Y es por lo cual también es tan valioso contar con profesionales de la salud formados en el área de la informática en salud y que quieran participar de este tipo de iniciativas de desarrollo de sistemas de información para que los sistemas sean más intuitivos y estén diseñados por aquellos que los usan. Bueno, pero para efectos prácticos, los estándares de codificación diagnóstica son hoy en día principalmente dos.
Uno es el CIE-10, que es una clasificación internacional estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Esto es muy importante. La CIE-10 fue creada con un fin de uso estadístico y para analizar la muerte y mortalidad y poder compararla entre países, entre regiones. Pues, nuevamente, cuando nos volvemos a la idea de que los datos son abstracciones de la realidad, que se hacen con una finalidad, la finalidad del CIE-10 es hacer estadística. El CIE-10 no está diseñado para hacer representación de una realidad biológica compleja para fines clínicos. Y eso explica por qué a veces es tan difícil encontrar los códigos que uno necesita y por qué también a veces aparecen códigos que no tienen mucho, no tienen mucho sentido, o son códigos como, comillas, graciosos o que a uno le llama la atención, como por ejemplo accidente de aeronave espacial con resultado de fractura, una cosa súper como inusual, es porque tiene una finalidad estadística, no clínica. Mientras que por otro lado, tenemos otro estándar de codificación diagnóstica que se llama SNOMED-CT, que está lo que significa eso en inglés, y que tiene un uso clínico y investigación clínica. Fue diseñado para representar realidades biológicas complejas. Hablemos de algunas propiedades de estos estándares de información. Lo primero es que tanto CIE-10 como SNOMED tienen que tener un contenido importante, o sea, deben poder abarcar todos los significados que se busca codificar, que en este caso son diagnósticos. Deben tener identificadores que son los ID, por así decirlo, que son al final de cuentas los datos que se registran, el dato, por ejemplo, un código E12, por ejemplo, en el CIE-10. Mm, Ese es el identificador de una entidad específica. Luego, estos estándares generalmente tienen jerarquía, relaciones padre-hijo, por así decirlo. Entonces, están las enfermedades cardiovasculares, que en su interior tienen, por ejemplo, enfermedades de las válvulas, y luego está la estenosis aórtica, por ejemplo. Y hay una jerarquía en esas enfermedades. Algunas de esas, como CIE-10, por ejemplo, tienen una jerarquía uniaxial, donde, por ejemplo, eh, estenosis aórtica es hijo de enfermedades estenosantes de las válvulas, por decir. Pero no es hijo de enfermedades de las válvulas aórticas. Estoy inventando, pero que me interesa mostrar la idea de que, o por ejemplo, una neumonía puede ser hijo solamente de enfermedades del pulmón, pero no de enfermedades infecciosas. Porque la forma en que fue diseñado CIE-10 es una forma uniaxial. Mientras que sistemas multiaxiales, como por ejemplo SNOMED, permiten que una entidad sea hija de distintos conceptos y de esa manera una neumonía del pulmón podría ser hija simultáneamente de una enfermedad infecciosa y de una enfermedad del pulmón. Y por último está la idea de la granularidad, que quiere decir con qué tan específico y qué tan refinados son los términos. Entonces, cuando hablábamos antes de esta idea de que se perdía información, eso lo que está ocurriendo ahí es que no hay un código que tenga la granularidad suficiente como para poder representar algo tan específico. Esa es la idea de la granularidad. Y yo ya se los había presentado como una idea, pero es muy importante ser consciente de que las clasificaciones tienen limitaciones. Entonces, nosotros queremos pasar de la información biológica real a un código para poder intercambiar esa información y almacenarla. Entonces, aquí tenemos la información biológica real en un caso, por ejemplo, una neumonía asociada a ventilación mecánica por Staphylococcus aureus, meticilino sensible y una pseudomonas aeruginosa multisensible. Entonces, lo que termina pasando es que en este proceso de abstracción y de ocupar un estándar de codificación diagnóstica, lo que estamos haciendo en realidad es pasar la información por un hoyo negro y estamos llegando a un código a raíz del proceso de abstracción. Entonces, por ejemplo, neumonía asociada a ventilación mecánica. Neumonía asociada a ventilación mecánica. Toda la información del agente etiológico, en el caso de CIE-10, se pierde si es que el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica. Uno podría agregar otros códigos para poder tratar de solucionar la información o agregar un campo de texto libre, pero no hay una manera de representarlo en un solo código ese concepto. Eh, SNOMED tiene también, vamos a ver después que se puede hacer algo más en SNOMED, pero todos sufren de ese proceso. Mm, Entonces, en definitiva, algo importante que me va a gustar mostrarles es la idea de que hay relaciones entre las cosas. Entonces, si ustedes vuelven a ver aquí neumonía asociada a ventilación mecánica por estafilococos, bla, bla, bla.
En realidad, uno podría pensar que esto se trata de varias entidades relacionadas entre sí. Entonces, por ejemplo, una neumonía viral es una neumonía infecciosa, que en realidad es una infección y una enfermedad respiratoria. ¿Se acuerdan que habíamos hablado antes de esta idea de la doble, de los dos ejes o de más de un eje multiaxial? Entonces, por ejemplo, una neumonía infecciosa es una infección del sistema respiratorio que está ubicada en el pulmón, que puede estar causada por un virus. Entonces, SNOMED tiene esta capacidad de poder representar con mayor complejidad las entidades diagnósticas y permitiría entonces hipotéticamente después buscar por todas las infecciones, por ejemplo. Ustedes podrían decir, si tuvieran una base de datos codificada en SNOMED, ustedes podrían buscar todas aquellas que son infecciones, todas aquellas enfermedades que son del pulmón, pueden ser infecciosas, traumáticas, oncológicas, por ejemplo. Podrían buscar todas las enfermedades virales, etc. Y además está esta idea de que hay conceptos que subsumen otros conceptos, que es un poco lo que estaba hablando antes. Entonces, por ejemplo, la neumonía bacteriana es una neumonía igual que la neumonía viral, y ambas son hijas de enfermedad infecciosa. Y la neumonía bacteriana es hija de enfermedad respiratoria bacteriana, al igual que la tuberculosis, que ambas son hijas a su vez de infecciones bacterianas en general. Y otro ejemplo de infección bacteriana no respiratoria podría ser una otitis media. Entonces, este tipo de codificaciones permiten responder preguntas más complejas, como por ejemplo, identificar personas con infecciones bacterianas, identificar personas con neumonía, y así somos capaces a través del principio de subsunción, de subsumir, ¿cierto? Encontrar los hijos de ciertos conceptos que están vinculados entre sí. Mientras que CIE-10, eh, que como dijimos, está más pensado para efectos estadísticos, em, tiene una estructura bastante más rígida, uniaxial, donde el código en el fondo tiene un significado y lo asocia a una categoría, a un sitio anatómico y potencialmente a alguna extensión. Y es muy importante mencionar CIE-10 porque CIE-10 es lo que se utiliza en la mayoría de los hospitales, pero además es lo que el ministerio utiliza para efectos de la información que ellos recopilan, por ejemplo, en los egresos hospitalarios. No olvidar que se trata de una clasificación y que su intención es clasificar. Ustedes aquí pueden ver la estructura jerárquica uniaxial. Entonces tenemos enfermedad respiratoria, tenemos las neumonias, mientras que si buscamos por enfermedades infecciosas, encontramos otras cosas. Por ejemplo, encontramos neumonía de varicela, encontramos neumonía por sarampión, encontramos neumonía vía neumocistis, y esas son en sí 10 hijas de enfermedades infecciosas, mientras que el resto de las neumonias están como hijas de enfermedades del sistema respiratorio. Ya para ir terminando, lo que me interesa contarles respecto a esta idea de los códigos es que uno va perdiendo información en la medida que va pasando de un sistema a otro. Entonces, la mayor información teóricamente pudiera ser el texto libre, donde está el texto con todo su detalle, toda la riqueza del diagnóstico. Luego, como mostramos previamente, SNOMED permite codificar con bastante mayor precisión algunas cosas con bastante mayor granularidad. Entonces uno podría pasar, por ejemplo, el texto libre a SNOMED. Y luego existen maneras de pasar de códigos SNOMED a códigos CIE10. Es decir, de alguna manera, por ejemplo, codificar un texto complejo, codificarlo en SNOMED y luego de ese SNOMED ocupar un mapeo, un procesador de lenguaje o un servidor terminológico, que son cosas que podemos conversar más adelante dentro del curso, que permiten pasar de un tipo de código a otro. Lo que es importante saber que si uno está partiendo en código CIE10, volver para atrás, hay pérdida de información y nunca vamos a poder volver a la riqueza que teníamos en el texto libre. Entonces, me interesa que se queden con esta imagen de que cuando uno pasa a un código es como meter la información a un hoyo negro y ya no la puede recuperar de vuelta. Sin embargo, y aquí para dar el cierre a esto, todo esto lo hablamos porque estábamos interesados en el intercambio de información en salud y la interoperabilidad. Entonces, el uso de estándares semánticos lo que nos permite es intercambiar información entre instituciones, manteniendo el significado entre mismos. Y yo ya lo he mostrado y lo he mencionado en varias oportunidades ya, en los egresos hospitalarios del DEIS, son un excelente ejemplo de cómo la mayoría de los centros hospitalarios chilenos comparten e intercambian información, la centralizan en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud es capaz de normalizar esta base de datos y entregarla para poder hacer análisis estadístico agregado. Entonces aquí ustedes ven un ejemplo de cómo se ve la base de los egresos hospitalarios del DEIS.
donde en el fondo tenemos el establecimiento que está codificado con un estándar de codificación, que es como el DEIS define los establecimientos, que le otorga un número, la Seremi, y aquí cada fila es un paciente individual. Entonces este era un paciente, 72 años, con previsión 1, que había que ir a mirar cómo está codificado eso, que probablemente fue NASA B, ¿cierto? Con un montón de datos, y aquí ustedes pueden ver el diagnóstico que tenía, cuántos días estuvo hospitalizado y cómo egresó. Entonces, si uno le llega este mensaje, y aquí con esto cerramos la idea de la interoperabilidad, supongamos que yo soy el Ministerio de Salud y me llega este mensaje desde otro centro, porque tenemos interoperabilidad técnica, entonces me llega por correo o suben a una plataforma, un archivo Excel con todos estos datos. Entonces yo soy capaz de conectarme, interoperabilidad técnica, soy capaz de abrir el archivo Excel, veo esta tabla, tengo a mi disposición un diccionario donde yo sé que el establecimiento 111295 es, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, por decir algo, y tengo así un diccionario para cada una de estas columnas. Yo podría entonces traducirlas y recuperar el significado de lo que esto significa. Y ustedes ven acá cómo esto se transforma en significado. Entonces, en realidad, ese número era la clínica Bicentenario, efectivamente era un paciente FONASA, con un diagnóstico de otros trastornos especificados del ENSEM. Y aquí es donde queda en evidencia la idea que acabamos de discutir de que hay pérdida de información. Porque si el código CIE-10 es otro de los trastornos especificados del encéfalo, es un código con tan poca granularidad que otro trastorno especificado del encéfalo puede ser cualquier cosa. ¿Qué significa eso? ¿Es un accidente cerebrovascular? ¿Es una convulsión? ¿Es una epilepsia? ¿Es un absceso cerebral? Lamentablemente ese es el problema de la codificación, que se vamos perdiendo información en la medida que vamos codificando. Pero cuando tenemos esta información centralizada, podemos empezar a hacer cosas como procesarla. Y aquí hay un ejemplo en que comparamos hace un tiempo atrás al Hospital Militar para justificar la creación de la unidad geriátrica. eh, Fue mostrar comparativamente como otras instituciones que también cuentan con unidad geriátrica, pero su perfil de egreso en términos de distribución demográfica era significativamente menor en cantidad de personas adultos mayores que el del Hospital Militar de Santiago, y aún así ellos contaban con unidad geriátrica y esto fue el uso de información a partir de los egresos hospitalarios, y que en el fondo es una bonita manera de sintetizar cómo el intercambio de información en salud permite centralizar información y con eso permite apoyar la toma de decisiones, en este caso fue una decisión administrativa. Todo este tema, yo les había mencionado que es un tema que está en activa evolución en Chile. Ustedes pueden ver aquí, hace algunos días atrás, se publica esta ley que modifica y que agrega, en el fondo, sobre la legislación ya existente, la idea de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas. Es un documento muy breve, ¿eh? Quería destacar algunas cosas del mismo. Aquí lo que ya hemos conversado, que la ficha clínica en Chile puede configurarse electrónicamente o en papel o en cualquier otro medio. Y aquí está lo interesante para nosotros, es que a raíz de esta nueva ley, las instituciones deben adoptar las medidas que permitan su interoperabilidad con otros prestadores de salud. Y que un reglamento va a ser expedido a través del Ministerio de Salud para establecer la forma y las condiciones bajo las cuales los prestadores almacenarán las fichas, así como las normas necesarias para, entre otras cosas, la interoperabilidad. O sea, hoy día estamos a puertas de un cambio significativo en Chile, en el cual la interoperabilidad va a dejar de ser algo en lo cual tenían que ponerse de acuerdo las instituciones y habían que haber voluntades asociadas para que la interoperabilidad ocurriera, a algo en el cual hay normativas vigentes que se van a publicar en algún momento respecto a cómo tiene que ocurrir eso por ley. Y eso va a facilitar un montón de cosas. Para aquellos que estén más interesados, hay una organización en Chile que se llama HL7 Chile, que se dedica específicamente a pensar en estos desafíos de interoperabilidad, que realiza eventos como lo que le han llamado una Conectatón, que es un evento en el cual se practican las conexiones entre instituciones y se practican en torno a casos de uso específicos. Nuevamente, la idea de que todo esto de la innovación o que la solución de problemas siempre está orientada en torno a una necesidad. Entonces, por ejemplo, para este año definieron 4 casos de uso: tiempos de espera interoperables, identificación de paciente interoperable, prescripción y dispensación en el Sistema Nacional de Receta Médica Electrónica. Con eso cerramos esta primera parte de interoperabilidad y los veo en la segunda parte para sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas.